Dije vivitos, pero debiera ser vivísimos. Vivísimos. Vitales. Cárdenas el Orduy. Sí, el Orduy. ¿Cómo? El Orduy, suavecito. El Orduy, Suavecito, el Orduy, suavecito. Sí. Suavecito, chica, suavecito. Bueno, ¿con qué nos vas a sorprender? Mira, voy a hoy? hablar de un señor que amaba los libros. Los quería tanto, pues creo que se los llevaba a su casa y los compraba, ¿no? Y los fue juntando hasta que llegó a 50,000 libros. También le gustaban las revistas y entonces las compraba. 100,000. No, esas eran 20,000 nada más. Nada más. Bueno. Entonces en su casa había 70,000 libros, en su casa, en la calle de Rousseau y Kepler, ¿no? Éramos vecinos más o menos. Y es un hombre que se llama José Luis Martínez. José Luis Martínez creó esa biblioteca sensacional. Y esa biblioteca tiene mucho que ver con tu programa, fíjate, porque esa biblioteca la pueden ir a ver. El gobierno de México la compró Ajá. en un lugar donde yo vi por primera vez que la gente bailaba danzón, ahí en la Ciudadela. Entonces, es algo maravilloso porque como tu programa, está la danza y luego los libros y la cultura y esto, pues en ese espacio de la Ciudadela bailan las personas mayores y a 50 metros una biblioteca de 70,000 libros. Una de las 5 que están, porque ahí está una de Carlos Monsiváis, de otros, ¿no? Pero la primera fue de este hombre, de manera que los invitamos a que vean libros, porque además está maravillosamente bien llevada, muy bien hecha. Hay cosas, bueno, creo que está hasta mi programa, que lo grabé como 5 horas. Ajá. Y es algo importantísimo. La Ciudadela, entren, es una biblioteca enorme, y una parte de esa, 5 nuevas bibliotecas, un laberinto de bibliotecas. ¿Y qué vamos a ver en pantalla? Una entrevista que le hice a José Luis Martínez, Sí. un personaje que conocía todo de la literatura mexicana. Verdaderamente no creo que haya algo que le haya faltado. Él murió en el 2007, pero un hombre que se dedicó a leer, y de esos 50,000 libros, yo creo que 40,000 los tenía dedicados. Un personaje central de la cultura mexicana, profesor de literatura mexicana, hispanoamericana en la universidad, y en la segunda parte decimos todo lo demás. Bueno, me parece muy bien. Por lo pronto vamos al video. Perfecto. Además, simpaticísimo. A ver, vamos a conocerlo. Adelante. Entonces, en este momento, su actividad es fundamentalmente histórica y sobre la historiografía del siglo XVI. Así es. Ya tenía escrito una buena parte, pero habría escrito más de 1000 páginas, pero ahora tengo que rehacerlas, escribirlas, ponerlas al día, porque han pasado ya tantos años de que lo había dejado, más de 10, en que se han escrito muchas cosas importantes que debo considerar. ¿Qué otras actividades realiza cotidianamente? Como trabajos. Bueno, pronto estoy arreglando un librero nuevo que me lleva mucho trabajo. Tenía un gran déficit de espacio. He encontrado un muro libre aún. Me han hecho el librero después de muchos afanes, porque los carpinteros son gente muy atareada. Al parecer hay pocos buenos y muy caros. Y bueno, ya tengo el librero y estoy arreglando los libros, bueno, en la parte de arriba. Para un hombre que ha dedicado su vida a los libros, valdría la pena comentar la importancia de su biblioteca. Arriola la llama la biblioteca José Luisa, como existe la biblioteca alfonsina de don Alfonso Reyes. Pero yo creo que es una biblioteca más amplia que la de don Alfonso y desde luego quizá mejor organizada. ¿Cuáles las virtudes de su biblioteca? Mire usted, yo tengo principalmente literatura, historia, arte. Luego otras cosas más, pero en general en esos 3 campos me concentro. Y en ellos pues procuro estar al día, tener las colecciones completas, leer cuanto puedo y tener dispuestos los libros para cuando se ofrezcan y para que las colecciones se completen.
Estoy en espera, por ejemplo, del álbum nuevo de la Pléiade. La Pléiade es esa colección de clásicos franceses, excelente, muy bien impresa, ahora muy cara, y que ya no podemos tener fácilmente gracias a la librería francesa que nos proveía de esos libros. Ahora es necesario pedirlos. Pepe, mi hijo, se ha encargado de esto y espero recibir los 3. Hay que comprar 3 tomos de la Pléiade para tener derecho al álbum. Este año, ¿sobre quién es ese álbum? No sé, ni siquiera sé quién es el autor al que dedican el álbum. El pasado fue Prévert, el poeta. Rimbaud. Ya hubo Rimbaud, pero ya son 30 y tantos. Y que yo tengo la colección completa de los álbums que solo imprimen y distribuyen en la segunda quincena de mayo y dan a quien compre 3 tomos de la Pléiade. Y yo he estado atento más o menos en lo largo de estos años de tenerlos y no quiero que mi colección se interrumpa. El corazón importante de su biblioteca sin duda es la literatura mexicana. Así es. Es probable que no haya una biblioteca privada más completa que la suya. Bueno, conozco otros que tienen algunas cosas que yo no tengo, pero yo tengo en general un balance adecuado de ellas y de muchas secciones pues los tengo completos. Digamos, la generación del Ateneo o la generación de los contemporáneos o la posterior, la de Octavio Paz, los tengo completos, sus sellos dedicados, y tengo además las revistas. Revistas que usted además editó siendo director del Fondo de Cultura Económica, Así es. haciendo una obra que probablemente no tenga paralelo en la literatura española, por lo menos. ¿Algún otro país conoce usted de lengua española que haya hecho un trabajo tan importante como reeditar las principales bibliotecas, revistas literarias de un país que ponga... Bueno, creo que una idea original? creo que México es el primero que se ocupa de rescatar un grupo de publicaciones homogéneas, bien hechas, pues sus principales revistas literarias. En esto me preocupé yo por hacerlo, yo propuse hacerlas a partir de 1900 y llegué más o menos hasta 1950. Son unas 50 revistas, unos 60 y tantos tomos, que creo que son muy útiles y que han permitido sobre todo que los jóvenes tengan un acceso fácil y descubran cómo se fue gestando cada uno de los movimientos literarios. Yo creo que en eso México es un país privilegiado y ahí veríamos una faceta suya como promotor de la cultura, que lo fue dirigiendo el Instituto Nacional de Bellas Artes. Pero quizá ese privilegio que puede tener un mexicano de acceder fácilmente a 50 años de publicaciones periódicas, no hay un ejemplo en Argentina o en Chile, bueno, ni siquiera en España probablemente. En España se han hecho algunas aisladas, pero no tienen un cuerpo uniforme ni continuado. Y es necesario seguir buscando las revistas en las hemerotecas y dándose cuenta cómo se destruyen y cómo pues muchas de ellas no existen más. Pero están incompletas. Sí. ¿Verdad? Bueno, pues aquí está el famoso maestro José Luis Martínez. El Padre. Padre. Sí. El hijo que tú conoces está en Ankara, está en Turquía. Ajá. Pero este es un hombre tan interesante. Mira, fue director de Bellas Artes, director del Fondo de Cultura Económica, y estaba feliz porque hacía libros, ¿no? Porque una cosa, fue compañero de escuela de primaria de Arreola. Pertenece a este grupo de Jalisco, donde está Yáñez, donde está Arreola, donde está Del Paso, donde están todos estos escritores importantísimos de Jalisco, que era una generación muy fuerte. Él nació en 18 y Octavio Paz en 14. Era un poco la misma generación, ¿no? Sí. Pero un hombre extraordinario, embajador,
en Atenas, embajador en la UNESCO, embajador en Perú. En fin, un hombre de 1000 facetas, pero sobre todo el amor a los libros. O un vicio puede ser, ¿verdad? También. Una adicción. Una adicción, una adicción. Dilo finamente, una adicción. adicción. Pero ahora, sí le recomiendo a tu público y a los bailarines, si van por ahí, en la Ciudadela, ¿no? Hay una calle ahí que se llama Valderas, la otra se llama Morelos, creo que la otra es Sor Juan Inés. Ahí se van a bailar también los bailadores de aquí. Métanse, porque ahí hay, sí, además de la gran biblioteca, están otras especiales que fue comprando el gobierno de México, y están ahí los homenajes a bibliotecas extraordinarias. La más importante, esta de José Luis Martínez. Eso es. Es una invitación, porque padre hablar de gentes que ya no están con nosotros, pero que dejaron una obra de tal magnitud que nada más ir a ver esa biblioteca, porque luego la gente no entra a las bibliotecas, pero está lleno de cosas artísticas maravillosas. Yo le recomiendo mucho. Fíjate qué difícil, ¿no? Porque siendo un trabajo de toda una vida, Así es. construir tu biblioteca, Así tener los libros que a ti te gustaban, la especialización, diccionarios, referencias históricas, todo lo que puede contener una biblioteca, para que hoy sean de los lugares más olvidados, porque ni siquiera saben muchas personas cómo buscar. ¿Cómo buscar? Ni siquiera cómo encontrar una palabra en el diccionario. Imagínate. Qué pena, Pues pero una pena. son espacios muy olvidados. Habrá que entrar para honrar a quien hizo esa biblioteca. Pues váyanse ¿no? a bailar allá al ladito y luego de Métanse bailar a hojear un libro. se van a ver los... A hojearlo, a aunque sea. hojearlo, ver cómo están. Es una maravilla de veras. Ver Una bibliotecas. costumbre que se pierde, ya no cualquiera sabe pedir un libro No, en la porque biblioteca. andan estas cosas. Con eso encuentras pues, casi todo, ¿verdad? pues sí. Yo no lo sé manejar, por eso tengo que ir a las bibliotecas. Bueno. Pero los invitamos. Muy bien. A los músicos también. Cuando pasen por ahí, métanse. Es un placer ver esa cantidad de libros. Muy bien, Emilio, muchísimas gracias.